Los cementerios son el lugar de descanso final, un lugar espiritual para reflexionar sobre el fin de la vida y recordar a los que ya partieron. Pero esto también lo hace un lugar perfecto para los encuentros y cosas escalofriantes. Así que el día de hoy, acompáñenme a escuchar estas 4 historias ocurridas en cementerios y prepárense para lo desconocido. Pero antes de comenzar con el video, quiero enviar un agradecimiento muy especial a todos los nuevos y viejos suscriptores por su apoyo y paciencia. Y realmente me alegra mucho que esta pequeña comunidad aún siga creciendo. Realmente, muchas gracias. Y sin más, comencemos. Así que relájense y pónganse cómodos, porque en este día de historias les traigo 4 historias reales sucedidas en cementerios. Y espero que las disfruten. He estado rondando Let's Not Meet durante algunos meses y estoy considerando si vale la pena compartir esta historia. Y obviamente, ya que está aquí, he decidido que la vale. En el otoño del año pasado, estaba caminando con mi madre en un parque provincial que está a unos 5 minutos de mi casa. Vivo en el medio oeste de Ontario, y este parque es relativamente pequeño y tiene un cementerio dentro de él que data de cuando el área se asentó por primera vez a mediados de 1800. En esta ocasión en particular, estábamos en un camino en el que he estado muchas veces antes, y que pasa justo al lado de un cementerio. Así que decidí que quería entrar un momento para mirar por los alrededores, ya que hacía mucho tiempo que no andaba por allí. Había un sedán gris estacionado enfrente de la puerta, lo cual era algo inusual, ya que el cementerio es tan pequeño, viejo y apartado, que no suele atraer muchos visitantes. Pero su presencia ahí todavía no era realmente digna de atención. Trepé por la puerta y comencé a pasear por el cementerio, subiendo por una cresta que tenía las tumbas más antiguas al otro lado, y comencé a escuchar sonidos de crujidos, y pensé que quizá estaban siendo causados por animales pequeños, o tal vez por el dueño del sedán. Caminé a través de las tumbas al otro lado de la colina hasta que me detuve frente a una que pertenecía a una niña llamada Rosie, que murió en 1951 a la edad de 3, y pude ver muy claramente que alguien había excavado en el lugar donde su pequeño cuerpo debería de haber estado, y se veía bastante reciente. Habían cubierto la boca del agujero con palos, y de todas las cosas posibles, una bolsa de comida para perros vacía. Era casi como si estuvieran tratando de esconder lo que estaban haciendo. Me acerqué más, pero tenía demasiado miedo como para mover la bolsa y mirar dentro del agujero. Pero por lo que pude ver, donde el borde de la bolsa era demasiado corto para cubrir el hueco, parecía tener 1 metro o 1,5 metros de profundidad y cerca de 1 metro de ancho. No había nadie más en el cementerio, pero vale la pena mencionar que este cementerio está rodeado de un bosque bastante denso. Y sobra decir que no me quedé allá adentro después de aquel descubrimiento. Corrí hacia la puerta donde mi madre estaba parada y le dije lo que acababa de ver. Le pregunté si deberíamos llamar a la policía o tal vez alertar a un guardabosques o algo así. Pero ella dijo que no, y que no quería involucrarse. Así que salimos del parque bastante rápido después de aquello. Ahora, no tengo idea de lo que estaba pasando allí, pero aún me hace sentir incómodo el pensar que podría haber habido alguien acechando cerca en los árboles, mientras yo miraba lo que había hecho en la tumba de esta pobre niña muerta. El área en la que vivo tiene una buena cantidad de crimen, la mayoría de los cuales están relacionados con la metanfetamina, y no es raro ver laboratorios quemados y parafernalia en el bosque. Pero nunca he visto nada como esto, y todo lo que puedo pensar es que, por alguna jodida razón, alguien estaba tratando de desenterrar los huesos de esta pobre niña.
Un hombre, vestido una cabeza de perro. Chris, Craig, Jen y yo, todos vimos a la criatura, a falta de una mejor palabra. Un poco de información de fondo. En este momento, yo tenía probablemente 13 años, Craig tenía 14, Jen 15 y Chris tenía 16. Todos somos hombres. Chris y Craig son hermanos y Jen y yo somos sus primos, pero Jen y yo no somos parientes. Sin embargo, aún somos cercanos hasta el día de hoy. Era finales de agosto en Fillmore, Ohio, un lugar conocido por tener o haber tenido cosas realmente extrañas atribuidas a un culto. No tengo referencias a este culto o información real sobre él, pero esta es nuestra historia. Estábamos sentados en el techo de la casa de mi primo, porque la ventana de la habitación de Craig conducía directamente al techo del primer piso, que era casi plano, y tenía un árbol al lado, así que nos sentábamos allí casi todas las noches que estábamos juntos, y tomábamos estas cosas que parecían cigarros del árbol. Eran vegetales verdes y orgánicos, y creo que en realidad a esa especie de árbol le llaman árbol de cigarros. Pero nosotros simplemente los tirábamos y pasábamos el rato junto a él. Era un poco más de medianoche. Siempre nos quedábamos despiertos hasta pasada la medianoche, y mis padres siempre se enojaban mucho por eso al día siguiente, porque cuando me recogían, siempre estaba completamente exhausto. Recuerdo que había luciérnagas en el campo, que probablemente tenía unos 60 metros de largo y 30 de ancho. A la izquierda de nuestra improvisada terraza había un camino rural, ya que estábamos en una zona muy rural, y al otro lado del camino, y una cuadra abajo, había un antiguo cementerio del que mis primos mayores siempre me contaban historias horripilantes, como cualquier primo mayor debería ser. Al lado derecho de nosotros había una pequeña agrupación de árboles, y luego, literalmente, una caída recta de 18 metros hasta el río. No se podía escalar, porque estaba hecha de una roca muy liviana y quebradiza, que el río probablemente debió haber cortado hace unos pocos cientos de años. En el otro extremo del campo había un estanque que había sido excavado con un bulldozer unos años antes y que solo tenía 4 metros de profundidad, pero solo era un pequeño charco en el fondo en esta época del año. Ahora les cuento todos estos detalles no para aburrirlos con cada minúsculo detalle, sino para que puedan entender mejor el entorno. Recuerdo que afuera estaba bastante brillante, casi luna llena y sin nubes. Podíamos ver muy bien y no había nada detrás de lo que ocultarse en este campo. El terreno estaba completamente abierto hasta las líneas de los árboles que rodeaban la propiedad y la línea de árboles al otro lado de la calle. Chris fue el primero en ver al hombre perro. Él estaba hablando con Craig y Jen sobre algún videojuego, y entonces Jen notó que Chris se quedó mirando a la distancia, así que siguió su mirada, y fue entonces cuando Craig y yo miramos hacia la orilla, como llamamos al acantilado del río. Los árboles le proporcionaban la suficiente sombra a la luz de la luna, por lo que al principio era difícil averiguar de qué se trataba. Chris dijo algo como: ¿Eso es un perro sobre sus patas traseras? Y entonces la criatura salió de la oscuridad y comenzó a caminar en el campo. Estaba congelado, ni siquiera podía respirar. No tenía sentido en mi cabeza. Era una cabeza de pastor alemán que estaba pegada o que estaba siendo vestida por un hombre. Realmente no podré decirte con exactitud cuál de los dos era hasta el día de hoy. Él estaba caminando como si estuviera borracho, y recuerdo que llevaba una camiseta negra lisa y pantalones de vestir. No era un tipo escuálido ni masivo, sino más bien estaba por encima del promedio. No estoy seguro de que pudiera ver, pero parecía que podía. De todos modos, tenía miedo y no podía moverme, y Jen gritó: ¿Quién está ahí? Y entonces la criatura, u hombre, se volvió, nos miró y comenzó a caminar directamente hacia nosotros, y como estábamos en el tejado, probablemente fuésemos fáciles de ver. El hombre no dijo nada, ni una sola palabra, ni corrió, ni siquiera hizo un gesto hacia nosotros, sino solo vino caminando. Craig corrió hacia la ventana, la abrió y subió. Jen lo siguió, y Chris me agarró y me llevó hasta la ventana. Cuando entramos, Craig le dijo a su padre
que era un enorme entusiasta de las armas. Su padre, después de unos 10 minutos, tenía una escopeta lista y se estaba poniendo las botas para salir. Recuerdo que durante esos 10 minutos hubo ruidos de algo empujando o arañando metal. Una puerta que se abría afuera, que creemos que fue la del garage, y un golpe realmente fuerte, que no pudimos descifrar de qué se trataba. Mi tío salió y comenzó a revisar el campo, y al ser los niños estúpidos que éramos, también salimos a la puerta para ver, pero no llegamos muy lejos. Pude ver sangre embarrada a través de todo el tirador y en medio de la puerta del garage. El garage no estaba conectado a la casa, sino más bien se encontraba a 1,5 metros de la casa, entre la casa y el campo. Mi tío corrió detrás del garage y no pudimos verlo. Fue horrible, una escena de película de terror muy real. Chris vio al hombre de nuevo, que parecía que estaba tosiendo o riendo por la forma en que sus hombros se movían. El hombre saltó sobre el acantilado, y para cuando mi tío lo vio, ya había cruzado el campo y estaba desapareciendo en la oscuridad. Mi tío llamó a la policía y se lo contó todo a mis padres, y nadie realmente pensó mucho sobre aquello. Pero hubo una publicación en algunas farolas sobre un pastor alemán desaparecido, y unas semanas más tarde encontraron la cabeza decapitada de una niña pequeña en el bosque, junto al cementerio, que estaba a 1 cuadra de la casa de mis primos. La casa ya no existe, pero de hecho, conduje por la zona en el 2009. Yo me mudé de Ohio en el 2007, y no creo poder salir a este campo nuevamente durante la noche, incluso ahora que tengo 25 años. Cuando le conté a mi esposa esa historia, no creo que me haya creído, pero cuando conoció a Chris, Craig y Jen, cada uno, por su cuenta, mencionó la historia. Mi papá aún dice que se trata de una mierda infantil, y yo realmente no se lo cuento a nadie más, porque no tengo pruebas para un suceso tan extraño. Ahora, lo siento si fue muy largo, pero espero que lo hayan disfrutado. Y sí, esta es una historia muy verdadera. Este incidente le sucedió a un pariente mío, a su primo más joven y a algunos otros. Llamaré a este pariente Dave. Él y su esposa estaban en sus 20 en ese momento y no habían estado casados por mucho tiempo. Ese incidente ocurrió en la década de los 90 y Dave tenía una prima más joven que estaba siendo criada por sus abuelos. Los abuelos vivían en el campo y no había muchos niños de su edad para divertirse, así que Dave y su esposa solían invitarla si iban a la ciudad más cercana para ver una película o jugar minigolf o algo así. Era el 13º cumpleaños de la prima y ella quería tener una pijamada, por lo que decidieron que sería en la casa de Dave, y ella invitó a 5 de sus amigas más cercanas. Dave y su esposa no eran tan maduros y cuando estaban con los niños actuaban como niños junto a ellos. De todos modos, más tarde decidieron ir a un cementerio. Supongo que solo por la emoción o algo así, ya que realmente no hay mucho que hacer en este pequeño pueblo. En nuestro pequeño pueblo, el cementerio del área se encuentra dentro del bosque, y esta parte en particular es muy espesa y sin casas cercanas. Es pequeño y tiene una cerca de alambre alrededor de él, y una luminaria de calle cerca de la puerta donde ingresas. El cuidador decidió instalar la luminaria en algún momento, presumiblemente para disuadir a los adolescentes de ir a beber allí y festejar. Bien, Dave, su esposa y las 6 chicas salieron del auto y caminaron por el cementerio, riendo, bromeando y persiguiéndose los unos a otros, contando historias de fantasmas o tratando de asustarse entre sí y en general, solo haciendo tonterías. Hasta que finalmente se cansaron de jugar y decidieron regresar a la casa de Dave. Todos se fueron y volvieron al gran automóvil modelo 70 de Dave. Las chicas se amontonaron en la parte trasera y por supuesto, él y su esposa se subieron en la parte delantera. Todas las chicas estaban hablando y riendo tontamente, mientras que Dave, sentado sobre el asiento del conductor, se estaba preparando para encender el automóvil.
y mientras que esto sucedía, oyeron unos golpecitos en la ventana del lado del conductor. No era como si alguien hubiera usado sus nudillos para tocar la ventana, sino era más como un tintineo, como si alguien hubiera usado un objeto de metal ligero. Todos miraron hacia la ventana, y parado allí, había un tipo que sostenía un machete. La punta del machete era lo que había usado para tocar en la ventana. Dave y su esposa dijeron que el tipo vestía como Rambo. No llevaba puesta una camisa, tenía una especie de trapo atado alrededor de la cabeza y estaba pintado con pintura verde y marrón, así como supongo que los tipos del ejército se pondrían para hacer maniobras. Dave supuso que posiblemente era alguien que necesitaba ayuda, por lo que comenzó a abrir su puerta para salir y hablar con este chico. Y cuando hizo esto, dijo que su esposa y todas las chicas comenzaron a gritar ¡No!, y lanzarse hacia la puerta a través de sus asientos. Las chicas y su esposa al otro lado del asiento al mismo tiempo cerraron la puerta, la aseguraron y frenéticamente comenzaron a asegurar todas las demás puertas. Y entonces las chicas y la esposa de Dave comenzaron a gritarle diciendo ¡Vámonos, salgamos de aquí, date prisa, arranca! Y cosas para este efecto. Y mientras él estaba poniendo la llave en el encendido, este tipo hizo este extraño tipo de movimientos de karate, como se podría ver en la televisión. Él estaba haciendo girar el machete y tirando algunas patadas. Dave encendió el automóvil y salieron de allí. Más tarde esa noche, volvieron al cementerio para ver si él todavía estaba allí. Y por supuesto, esta vez tenían todas las puertas aseguradas y no salieron del automóvil. Y también creyeron ver a alguien acostado en una de las tumbas hacia la parte posterior del cementerio. Pero podría haber sido solo un truco de la iluminación. Y hasta el día de hoy, no sabemos quién era este individuo. Yo creo que estaba drogado o gravemente enfermo mentalmente. Pero los asustó a todos que este tipo muy extraño probablemente hubiera estado escondido en el cementerio cuando estaban corriendo, riendo y divirtiéndose, totalmente ajenos a su presencia, sin tener idea de qué es lo que este tipo podría haber estado planeando. Y finalmente, para cambiar un poco el tono de las historias y mostrar un incidente desde el otro lado, les traigo esta historia. Estaba jodidamente borracho, más allá del punto de no retorno, y caminando a casa desde un bar. Entre este bar y mi casa hay un cementerio pionero bastante grande, muchas tumbas antiguas, grandes árboles y en general un lugar espeluznante. Me encanta el cementerio por las tumbas históricas y la tranquilidad que ofrece, y a menudo suelo tomar paseos por allí. En mi estado mental de borracho, vi el cementerio como un atajo a casa y comencé a escalar la cerca de alambre de 3 metros. Cuando logré llegar hacia arriba, pasé una pierna por encima y me preparé para saltar al césped, pero mis pantalones se atoraron en la cerca, así que terminé cayendo. Literalmente, estuve colgando durante unos segundos hasta que los pantalones se desgarraron y caí de cara al suelo. Comencé a caminar por el sendero que conduce a la entrada del cementerio que está frente a mi casa, cojeando y sosteniendo mi hombro, mientras como un buen borracho maldecía mi estupidez. Escuché un ruido y miré hacia arriba. Era una pareja adolescente y estaban a unos 10 metros delante de mí, de pie, bajo la luz de la luna. Cuando los vi y ellos me vieron, se volvieron locos, gritando, dándose la vuelta y saliendo corriendo de allí. Yo no podía dejar de reírme y decidí tomarme mi tiempo, cojeando hacia mi casa. Cuando finalmente me acerqué a la entrada, vi a un automóvil ingresar al cementerio y pensé que debían de ser los policías o alguien que venía a investigar los gritos, así que lo más rápido que pude, entre la torpeza y el dolor, me escondí detrás de una gran lápida. El auto estaba lleno de adolescentes y ellos estaban listos para una cacería de fantasmas, con cámaras y grabadoras de audio. Bueno, a la mierda, ya he asustado a 2 personas, ¿qué más da un poco más? Así que esperé hasta que hubieran caminado unos 20 metros en la oscuridad y empecé a lanzar conos de pino mientras me mantenía escondido. El primer cono golpeó el camino de grava detrás de ellos
y los 2 siguientes rebotaron en un árbol y volaron hacia el cementerio. Y en ese momento, todos los niños se congelaron y comenzaron a mirarse los unos a los otros. Perfecto. Lancé un cono más y comencé a hacer la mejor risa malvada que pude. Los niños se escabulleron y corrieron hacia el auto, se amontonaron en él y huyeron a toda prisa. Así que después de eso, tropecé el resto del camino a mi casa, riéndome y disfrutándome de un cigarrillo de la victoria. Sé que soy un imbécil, pero tenía que hacer algo con esos niños. Quiero decir, vamos, ¿cómo es posible que no lo hiciera? Hola, espero que hayan disfrutado del video. También espero que estén bien. Recuerden que contamos con una página oficial de Facebook y de Twitter. Dejaré los links en la descripción. Pero mientras tanto, no olviden volver por más contenido. De igual manera, me ayudarían muchísimo si pudieran compartir el video, suscribirse y comentar. Asimismo, si tienen alguna historia que les gustaría que narrase, no duden en enviar al correo en la descripción. Por ahora, me voy, pero espero verlos pronto. Mientras tanto, manténganse a salvo. Buenas noches.